Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Age Silent God y hoy estamos en la guía para principiantes. Es normal que en este tipo de juegos te puedas llegar a agobiar al principio si no has jugado, si no tienes experiencia o simplemente, como es un nuevo juego, pues te pueda llegar a abrumar. Entonces, para que no te abrume y sepas qué hacer desde el principio, he querido hacer esta guía y poder ir enseñando todas las partes del juego y en qué nos debemos centrar una vez que empezamos nuestra historia. Así que vamos a ver parte por parte, espero no dejarme nada. No quiero que salga un vídeo muy largo, así que vamos allá. Lo primero que yo os puedo recomendar es, cuando empezamos el juego, avanzar en la historia. Ir avanzando en la historia, ir haciendo todas las misiones, tanto la principal como las secundarias que vamos teniendo por el mapa o a las áreas donde vamos llegando. Ya ves que si abrimos el mapa vamos a ver las misiones azules, las moradas, la principal que siempre va a ser esta amarillita de aquí. Y si no, podemos salir aquí, podemos ir, darle aquí a esta pestañita y aquí vamos a ver todas las misiones que tenemos por si acaso queremos marcar una y seguir por hacer una en especial. No os dejéis ninguna porque os van a ir dando pues diferentes recompensas que al fin y al cabo pues viene bastante bien porque estos juegos es de recoger recompensas, pociones de experiencia, materiales de fabricación de objetos, etcétera, para poder ir mejorando a tus héroes, que al final es de lo que se trata, ir poco a poco ir mejorándolos, sobre todo al principio. Vamos a ir viendo cómo mejorar los héroes y demás, no os preocupéis que lo vamos a hablar todo en esta guía. Pues eso es mi primer consejo, es ir avanzando y mientras que vamos avanzando, pues ir completando las diferentes misiones para ir recogiendo las recompensas. Bien, siguiente consejo que yo os puedo dar una vez que empecéis el juego: no intentéis subir todos los héroes a la vez, intentar subir solamente vuestro DPS principal y vuestro tanque principal. Un tanque muy bueno que nos da el juego con días de juego es Horus, el enano. Intentar utilizar este tanque al principio, yo soy el que estoy llevando de tanque principal porque es muy bueno, tiene mucha defensa y aparte mete provocar, con lo cual es muy bueno, se cura, etcétera. Ya iremos viendo guía de personaje, guía por guía, iremos trayéndolo, no os preocupéis, y iremos viendo cómo utilizar a cada personaje. Pero os puedo recomendar este tanque al inicio y como DPS principal, si no tenéis ninguno mejor, pues yo he estado utilizando a Notera. Es un DPS muy bueno que mete veneno, que una vez que mata a los personajes pues explotan, y para farmear y para los bosses viene muy bien porque el veneno para pues bueno, bosses muy fuertes viene bien, y para pues lo que es farmear, pues con su ulti, si mata al enemigo, explota y hace daño en área, con lo cual la podéis subir. Ya veis que yo la he subido al 70, aunque sea un personaje raro, azul, es muy buena para el principio. También podéis subir, si no, al héroe, al trotamundos, porque con el bolazo de fuego es muy bueno, aunque yo estoy intercambiando un poquito entre el fuego y el hielo para poner los escudos. Eso ya iremos viendo un poquito en una guía un poco más avanzada, pero bueno, son personajes que al principio podéis ir subiendo. Luego va a depender un poco, pues depende de lo que os toque, si os tocan legendarios o no, que de eso ahora vamos a hablar. Pero bueno, si os van saliendo personajes buenos de ataque, pues igual podéis cambiar a Notera por otro personaje de bueno de ataque. Pero siempre el personaje de ataque y el tanque tienen que ser los más fuertes del equipo, porque al principio no tienes muchos recursos para poder repartir entre todos los héroes, así que centraros sobre todo en esos héroes. Otra cosa muy importante a la hora de hacer vuestras composiciones de equipo son, vamos a entrar por aquí, las afinidades elementales, que nos van a dar pues bonificaciones. ¿Qué bonificaciones? Pues teniendo 3 personajes de las afinidades elementales que veis en pantalla, pues vamos a obtener ataque porcentual, defensa plana, puntos de salud plano y ataque plano. Tendremos que combinarlos, pues como veis aquí, estas dos afinidades. Tenemos que llevar como mínimo 3 héroes, es decir, o 2 de fuego y 1 de veneno, o 2 de veneno y 1 de fuego, y así. Si conseguimos los 5 personajes que sean de la misma afinidad que os marca aquí el juego, pues vamos a mejorar estas estadísticas, estos buffos que nos dan. Intentar llevarlo así porque os va a ser más fácil a la hora de avanzar en batallas difíciles y también sobre todo en la arena, que luego vamos a hablar también un poquitín de la arena. Así que chicos, esto tenerlo en cuenta porque al principio del juego, si eres nuevo en este tipo de juego, es algo que la gente no suele tener en cuenta y que es muy recomendable utilizarlo, porque al final es un buffo de un 20% de ataque que no te lo da un personaje y tú lo puedes obtener gratuitamente, sobre todo en la arena. Si tú lo tienes y el contrincante no, a efectos de niveles parecidos, pues ya tienes un plus sobre tu contrincante, ¿de acuerdo? Muy importante las afinidades elementales, chicos. Bien, vamos a hablar de algo que os gusta mucho, que son las invocaciones, y que está generando un poquito de polémica porque dicen, no salen legendarios. Y es cierto, chicos, no salen muchos legendarios, con lo cual vamos a tener que aprender a jugar con héroes épicos o raros, ver cómo funcionan, ver su sinergia con otros personajes, para uno que aturda, el otro que pegue, el otro que
esas cositas vamos a ir viéndolas y las vamos a ir trayendo en guías poco a poco. Pero os voy a traer, pues bueno, algún consejito que igual podéis hacer para sacar algún legendario pues lo antes posible. Vamos a ir tirando, haciendo las tiradas. El sistema de pity, que hay mucha gente que me pregunta, ¿qué es el pity? Bueno, pues el sistema de pity es cuando te van a dar un legendario si tú vas haciendo invocaciones y no te salen. En las invocaciones de Eolita, que son estas de aquí, vamos a ir familiarizándonos con los nombres, que son estas de aquí, las legendarias, estas. Si tú tiras 35 invocaciones y no sacas ningún legendario, la siguiente te la dan. No sé si a la 35 exacta o a la 36, pero te lo dan, garantizado. También ahora hay un evento de lanzamiento que va a durar dentro de 19... Bueno, depende de cuándo estés viendo el vídeo, pero ahora mismo, dentro de 19 días se acaba. Y que a las 80 invocaciones totales te dan otro legendario. Con lo cual no os preocupéis, ir tirando, que vais a ir sacando tarde o temprano legendarios. En las invocaciones, estas de aquí, las moraditas, que son dado de piedra de luz estelar, también tenemos otro pity. Pero no tenemos posibilidad de que nos salga legendario, chicos. Así que ir sacando para sacar épicos, está bien, pero no tenemos posibilidad de que nos salgan legendarios. ¿Yo qué os recomiendo aquí? Pues bueno, haciendo las misiones que hemos hablado para ir recogiendo las recompensas, vais a ir recogiendo este cristalito de aquí, el Gibernal. No lo gastéis todo porque tenéis que comprar los panes para las mazmorras, para ir farmeando experiencia y objetos y demás. Pero si juntáis muchos, como yo he hecho, he juntado muchos, podéis tirar alguna invocación de 5 o de 1 en 1, o poder ir para ir llenando el pity o que os salga un legendario. Entonces, yo he tirado, por ejemplo, una y me ha salido un legendario. He tenido suerte, ya veis que llevo 14 invocaciones solamente y dentro de esas 14 invocaciones me ha salido un legendario. Os puede salir o no. Hay gente que en la primera tirada la ha salido y hay gente que lleva 20 o 30 tiradas y no le ha salido ninguno. Es RNG, chicos, pero tenéis más posibilidades. Así que si vais haciendo las misiones, conseguís más moneda de Gibernal y podéis venir aquí, poder hacer las invocaciones y sacar un héroe legendario, chicos. Así que muy importante esto, el tema de las invocaciones. También dentro de los héroes, ya que estamos hablando un poco de los héroes, muy importante para comprender todo esto, el que tenemos que subir en cada personaje. En los personajes de ataque, a modo general, lo voy a hablar a modo general, ya sabéis que luego hay guías individuales o específicas. Los personajes de ataque lo que tenemos que buscarles mucho ataque, daño crítico, caparlo si puede ser al 100%, perdón, la probabilidad de crítico, caparla al 100%, y el daño crítico todo lo que podamos. Los personajes defensivos, pues mucha defensa, sobre todo buscarle en los sets o en los objetos defensa porcentual, porque nos va a dar más que una defensa plana, como veis este de por aquí, y llevarle con mucha defensa, pues sobre todo porcentual, y muchos puntos de salud también. Si pueden ser porcentuales, mejor que puntos de salud planos. Los healers curan mediante el ataque. Entonces, a los healers ponerles mucho ataque, porque cuanto más ataque, más van a curar. Así que, chicos, porque hay gente que está equipando a los healers con defensa y demás, pero le tenéis que meter ataque para que os cure bastante. Si no, va a curar muy poquito y a niveles altos se va a quedar un poco atrás en comparación con vuestro equipo. Bien, otra cosa que está sembrando duda es la iluminación. Si pulsamos aquí, nos va a decir cada atributo para qué sirve. Iluminación afecta al daño derivado o se convierte en el coeficiente de algunas habilidades. Aumenta el daño derivado del héroe en 7,4%. Daño derivado generado por una habilidad concreta obtiene una bonificación de iluminación, pero no puede provocar un golpe crítico. Es decir, todas las habilidades que no puedan provocar un golpe crítico, como pueden ser los golpes físicos, venenos, curaciones, etcétera, se potencian con iluminación. Chicos, ya queda explicada la iluminación, por si acaso, porque estoy viendo que hay muchas dudas de para qué sirve la iluminación. Aquí lo tenéis, ¿de acuerdo? Probarlo y ya veréis. Yo lo he probado y vais a ver como si metéis objetos con iluminación a un healer, va a curar más, y si se los quitáis o si se los cambiáis, va a curar menos. Así de simple. Pasa igual con los debuffos de veneno, hemorragias, etcétera. Bien, pues dicho esto, yo creo que aquí no me dejo nada más en cuanto a los personajes, invocaciones y demás. Más cositas. Los eventos, vale, los eventos, tenerlos muy presentes, porque yo os recomendaría, aparte de las misiones que vais a recoger recompensas, venir a esta pestañita de aquí y ver qué eventos están activos. Ahora están estos, pero dentro de X días va a haber otros. Ya veis que esto pues se termina dentro de 14 horas. Intentar ir haciendo los eventos porque os dan muchas recompensas de invocaciones, de gemas. Ir haciendo los eventos, no lo dejéis. No os centréis solamente en la campaña principal, como ha hecho mucha gente que se está rusheando el juego y se está dejando todo lo demás. Y luego, ay, es que no tengo legendarios, ay, es que me falta.
Ir haciéndolo poco a poco, no tengáis prisa, es un juego muy largo para disfrutar, así que chicos, yo os recomiendo que vayáis haciendo los eventos, las misiones secundarias, todo para ir consiguiendo cuantas más pues, recompensas, mejor, porque mejor vais a tener vuestro equipo, mejor vais a ir a las mazmorras, mejor vais a estar en la arena y a la larga se nota, chicos. Luego, si no, vais a tener que ir a farmear cuando ya habéis subido y os va a dar un poco de pereza. Pues muy importante tema de eventos y recompensas, chicos. Otra cosa también muy importante es la alianza. En cuanto podáis meteros en una alianza, vamos a venir por aquí, ¿veis por aquí? Bien, ¿por qué tenemos que entrar en una alianza? Pues porque también nos van a dar recompensas a la hora de atacar, por ejemplo, a este boss, al Poseidón. Pues vamos a ir, que digamos que es el boss de clan, ¿no? De otros juegos, si habéis jugado al Raid o al Watcher o a otros juegos, pues vamos a recoger recompensas, pero es que también vamos a ir haciendo las misiones, para que me salgo de la alianza, haciendo las misiones de la alianza, vamos a obtener esta moneda que la vamos a intercambiar en la tienda. Y en la tienda pues hay cositas como invocaciones, están los cristales de... Estos cristales, la esencia de creación, que está bastante bien para subir lo que son los artefactos. Entonces, chicos, muy importante que entréis cuanto antes en una alianza para poder ir consiguiendo esto poquito a poco. No es que vayáis a conseguir en un día mucho, pero poco a poco y al final a la larga se nota. Estos juegos son para pensar a medio largo plazo, no en un corto plazo, ¿no? Si estáis buscando un juego a corto plazo, este no es vuestro juego porque os va a abrumar, no vais a poder hacerlo todo en un día y mejorar todo es imposible, ¿no? Ahora vamos a ir hablando cómo mejorar los héroes y demás. Bien, más cosas que podemos hablar sobre este tipo de cosas, ya que estamos hablando de las tiendas, de la tienda de... Pues la tienda de los artefactos. Está aquí, intercambio. Bien, en la tienda de artefactos, ¿cómo conseguimos monedas para conseguir los artefactos? Pues bueno, tenemos el inusual, el épico, el legendario y el exclusivo. Las monedas, si pulsáis, os pone dónde obtener cada una. ¿Cómo obtener? Pues invocando héroes. Con las copias de los héroes raros de los azules, nos van a dar monedas para comprar los artefactos. Pasa exactamente igual con las piedras moradas y pasa exactamente bien igual con las piedras amarillas o las legendarias o como las queráis llamar, ¿de acuerdo? Para poder venir y poder comprar los artefactos. Así es como se compran los artefactos. Ojo, leer muy bien para qué sirve cada artefacto y si no, preguntar. Tenemos en el Discord, lo voy a dejar en la descripción del vídeo, por si queréis entrar y ahí estamos resolviendo dudas. Podéis subir capturas de pantalla, preguntar y intentaremos ayudaros todo lo que podamos. Así que chicos, esta es la manera de conseguir los artefactos y poder equiparlos a vuestros héroes. Más cosas. Bueno, pues dentro de esta pestañita... Perdón, vamos a ir por aquí. Ya que estamos hablando de tiendas, nos vamos a ir al campamento, porque en el campamento lo más importante, aparte de que podemos hacer equipo, forjar equipo, tenemos la carreta, que es la tienda del campamento, donde podemos comprar, se resetea cada día, pues cositas que están muy interesantes. Yo ahora mismo no lo tengo subido, pero es que cuando lo subamos, fijaros, pergaminos para subir las habilidades, o sea, runas, está muy bien. Vale, esto lo quería... Vamos a darle para atrás, lo quería poner, pero se me ha saltado. Vale, ¿cómo subimos de nivel? Porque ya veis que se desbloquea en carreta nivel 5. ¿Cómo subimos de nivel la carreta? Pues bueno, podemos darle por aquí a mejorar la carreta y nos va a poner qué es lo que nos hace falta. Si pulsamos encima, nos pone dónde conseguir este objeto para mejorar la carreta. Así que chicos, el juego te va marcando dónde tienes que conseguir cada cosa para ir mejorando. Es súper fácil. También, al igual que esto, vamos a ir para atrás. Tenemos la forja. La forja, hay gente que dice, joder, ¿cómo subo la forja? Bueno, pues le damos a forja de equipo y si queremos forjar el equipo 3, que es el épico, vale, ya veis que yo ahora no lo tengo disponible. ¿Cómo lo mejoramos? Pues le damos aquí disponible en forja 3, pulsamos y nos aparece el objeto que necesitamos para mejorar la forja, para poder forjar ese equipo. ¿Dónde está? Pues explora el cabo fantasma. Vas al cabo fantasma, hacer las misiones y tarde o temprano obtienes este objeto y mejoras la forja, ¿de acuerdo? Ya veis que es bastante intuitivo, pero si nadie te lo dice, es posible que te sientas abrumado, ¿no? Lo que decíamos. Entonces, para que no os perdáis, por eso que he querido subir esta guía. Más cositas. La arena. Vamos a hablar sobre la arena, que creo que es importante, y os quiero dar algún consejito sobre la arena. Ya que estamos por aquí, fijaros, estamos justo en la arena, vamos a entrar en la arena y os voy a dar varios consejos. Bueno, antes de entrar en la arena, lo que tenéis que hacer es entrar en el modo competitivo. Ya sabéis que vuestros héroes obtienen el nivel del héroe más alto que tengáis. Es decir, si lo tenéis al 70 como yo, pues todos el 70. Si subís uno al 80, todos el 80. Y para poder utilizar el héroe que queráis, no tenéis que subir todos los personajes. Y a partir de ahí,
hay dos cosas importantes. Una que me estoy encontrando en la gente que está jugando la arena. El equipo PvE, tú lo pones fuera de aquí y es el equipo PvE que lleva cada uno, pero no es el equipo que llevan a la arena. Tú tendrás que entrar aquí y cambiarle este equipo en la arena. Acordaros de poner el equipo de arena, porque si no, vuestros héroes van a ir sin equipo. Ya me he encontrado varios, que ahora es otro de los consejos que os voy a dar, varios personajes que van sin equipar, chicos. O sea, acordaros de equipar. Cuando subáis un personaje o lo pongáis en el equipo de arena, acordaros de equiparlo, porque es que si no os lo van a atacar y os lo van a reventar, porque no va a hacer nada. No va a tener ni defensa, ni ataque, ni nada si no lo equipáis. Así que, chicos, acordaros de equipar vuestros héroes, muy importante. No quiero ver mancos, ¿de acuerdo? Luego, si entramos por aquí, pues bueno, vamos a entrar a lo que es el sistema de arena, el sistema competitivo del juego, digamos. Bueno, aquí podemos ver los récords, en la liga en la que estamos. Aquí tenemos la alineación, que es nuestra alineación defensiva. Os recomiendo que separéis los héroes, porque con el trotamundos os pueden meter un bolazo de fuego y os pueden reventar a todos. Luego ya, claro, depende del que os ataque, la estrategia que siga o no. Yo lo llevo así, los llevo un poquito separados y bueno, me está funcionando, ¿de acuerdo? A la hora de atacar, pues bueno, vamos a ir por aquí, por ejemplo. Yo ya veis que ahora ya he subido de liga y me tocan personajes o personas o jugadores mucho más difíciles que mi equipo. Pero, por ejemplo, a la hora de atacar podéis hacer varias cosas. Hay varios trucos. Siempre intentar, pues si este es el tanque, no ataquéis al tanque. Intentar, podéis hacer vosotros vuestra estrategia. Podéis atacar a este, que es el apoyo, que va a ser más blandito y que le vais a hacer más daño. Está bastante bien equipado, no le voy a atacar porque probablemente perdamos la batalla, porque está muy por encima de mi nivel, pero es uno de los trucos. Ahora, ya en estos niveles que yo estoy más avanzado, la gente sí que lleva equipados los héroes, pero antes de atacar podéis ir clicando héroe por héroe para saber si es un tanque, si es un apoyo y es más blandito, si es un DPS cuerpo a cuerpo y también es más blandito, como por ejemplo puede ser Notera, si lleva equipado o no, o cómo lleva. Fijaros, este lleva muy bien equipado los personajes, porque os vais a encontrar que alguno no está equipado, o está equipado con objetos muy malos. Entonces podéis utilizar la estrategia para limpiar o hacer focus a ese personaje primero, y luego ya ganar ventaja en la batalla y ya ir a por los demás. Así que, chicos, muy importante estos tips en la arena para poder ir subiendo poco a poco. También se va a notar el que tengáis héroes mejores. Yo ahora estoy al 70 y me están tocando contra 80, 83, 90. Pues bueno, tendré que subir ahora a los personajes. ¿Cómo subimos a los personajes? Pues a los personajes les vamos a subir pues con las potis y con los cristales. Las potis, ya sabéis que se farmean en la guarida de los trasgos. Muy importante, o mi recomendación dentro de la guarida de los trasgos o de cualquier mazmorra, que no os quedéis como tengo yo ahora. Es porque he recogido recompensas, pero bueno, que tengo más pan de lo que debería. No queméis pan o energía, que es lo que se llama en estos juegos. Gastar toda la energía y estar siempre por debajo del tope que tengáis. Es decir, si yo tengo 120, pues debería estar por debajo para ir generando durante las 24 horas del día esa energía. Gastarla. Entráis, hacéis 2 o 3, gastáis, dentro de un rato volvéis a entrar, hacéis 2 o 3 y así vais gastando y vais generando, para que cuando vayáis a jugar podáis tener pues muchas más pociones, porque es que si no, ahora mismo yo no estoy generando pan, entonces estoy perdiendo energía y a la larga, creerme que se nota. También lo mismo con las piedras, porque para mejorar los héroes lo que vamos a necesitar son piedras. Yo si lo doy aquí, pues piedras. Vamos a tener que ir a la mazmorra de esta, donde farmeamos estas piedras para poder ir sacándolas, que también es con panes. Así que ir todo el rato, si no son pociones, son las piedras, ir sacando y no os quedéis con el pan topeado, porque no es recomendable a la larga. Pues quien se lo va gastando obtiene muchos más recursos, no en un día, pero sí que en un mes o en 2 obtiene mucho más recursos, y si no lo haces tú te vas quedando un poquito atrás, chicos. Yo creo que no me dejo nada. Es una guía básica para principiantes. Luego ya sabéis que en el canal estamos sacando guías individuales de cada cosa, de cada mazmorra, de cada boss o cosas difíciles que podáis ver. Si tenéis alguna duda o cualquier cosita, me podéis dejar en los comentarios del vídeo pues las dudas que tengáis, para yo subir una guía de esa cosa concreta o poder resolveros esa duda. Si creéis que me dejo algo importante, también ponerlo en los comentarios para quien vea la guía, que pueda ir a los comentarios y lo pueda tener en cuenta. Y nada, chicos, ya sabéis, darle un fuerte like, y si no estás suscrito, suscríbete para más contenido de Dragon Age Silent God, y nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Hasta luego!